¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches con todos. Mi nombre es Miguel Antesana. Agradezco la invitación del Colegio de Periodistas del Perú y bueno, iniciar esta serie de webinar de actividades de capacitación profesional que van a estar haciendo, entiendo, a partir de ahora. Me siento honrado de estar con ustedes y sobre todo de iniciar esta serie. La idea de este primer webinar, de esta primera actividad, es precisamente compartir algunas ideas y también que no sea solamente un monótono, un monólogo, sino que también podamos compartir al final algunas preguntas y respuestas que al final, como les comentaba, vamos a dar espacio para que suceda eso. Entonces, vamos a hablar en esta oportunidad sobre retos para el periodismo en esta llamada nueva normalidad. Eh, ¿Qué cosa es la nueva normalidad? Para empezar, la nueva normalidad se está llamando a todo este espacio que va a surgir o que está surgiendo a raíz de la pandemia, de la crisis de la COVID-19 y de las cuarentenas que se están viviendo en todo el mundo. Por supuesto que cada país, cada territorio tiene una realidad completamente distinta y tiene que adaptarse a esa nueva realidad, esa nueva normalidad, pero se llama nueva normalidad específicamente al retorno, a cómo va a ser nuestra vida después de la cuarentena, cómo va a ser la vida después de que reiniciemos nuestras actividades y que comencemos entonces a retomar nuestra vida normal, entre comillas. Por eso es que se llama nueva normalidad. ¿Cuál es el contenido de este webinar que vamos a tener esta noche? Vamos a empezar precisamente de un punto de partida, de dónde venimos, es decir, cuál ha sido la realidad hasta finales del año pasado. Luego, cómo estamos en este momento, cuál es la situación actual a nivel general. Por supuesto que también vamos a hablar del periodismo en el caso peruano, hacia dónde vamos, cuáles van a ser los retos del periodismo en esta llamada, como les decía, nueva normalidad, y finalmente algunas conclusiones que, como les decía, espero podamos compartir. Por un tema exclusivamente de facilidad de la señal, voy a apagar el video, pero después lo vamos a retomar cuando conversemos al final de la presentación. Entonces, empecemos con el primer punto. ¿De dónde venimos? ¿Qué es lo que ha estado pasando en el mundo antes de la declaratoria de la pandemia y de la declaratoria de cuarentena en gran parte del mundo? En primer lugar, estamos hablando de entornos sumamente volátiles. El mundo ya estaba cambiando de manera acelerada. Estábamos hablando de un plano en que la tecnología tenía un papel importante, primordial, en el que las personas, la mayoría de las personas tienen un celular en la mano, un smartphone o teléfono inteligente, y podían obtener información desde cualquier parte del mundo en cualquier momento y tener conexión y comunicación con cualquier persona de cualquier parte del mundo, lo cual por supuesto era radicalmente opuesto a lo que sucedía en el siglo XX. Y que decimos el siglo XX, ese es hace apenas 20 años, hasta 1990 y pico, no era imaginable que pudiéramos conversar con otra persona levantando el teléfono. Ustedes recordarán lo que era hacer una llamada de larga distancia. Es más, inclusive si nos vamos a los años 80 del siglo pasado, uno tenía que ir a un centro de conexión telefónica para tener ese contacto con alguien del extranjero. Una llamada internacional era carísima. Era una realidad completamente distinta a lo que vivimos en este momento, en la que podemos tomar nuestro teléfono, conectarnos con el WhatsApp y hablar o textearnos o mandarnos imágenes con una persona con cualquier parte del mundo. Ese entorno volátil también hizo que las organizaciones se transformaran, en las que las personas necesitan profesionalizarse y cambiar para adaptarse a esta realidad. Los trabajos monótonos, los trabajos mecánicos de las personas comienzan a ser reemplazados por máquinas, por tecnología, por procesos mucho más ágiles. Por lo tanto, eso estaba haciendo que inclusive también los muchachos, los que están saliendo de colegio, ya piensen en carreras más activas, en carreras más que tengan que ver la tecnología, con servicios, y las carreras tradicionales como que se van quedando relegadas.
Algo que también viene pasando, o que venía pasando hasta finales del año pasado, como les decía, es que la sociedad va por un proceso de reempoderamiento. El tema del uso de las tecnologías de información hace que también, por supuesto, la gente, al tener más información que antes, hace que comience a pensar a reempoderarse. ¿Por qué le digo reempoderarse? Porque la gente en realidad es la que tiene el poder de manera originaria. La gente es la que elige a sus gobernantes. La gente es la que decide cuál va a ser el futuro de cada país a través de las elecciones. La gente es la que también toma decisiones a qué empresa comprarle, qué producto o servicio disfrutar. La gente siempre tiene el poder de tomar decisiones en muchos aspectos de su vida y en aspectos de la sociedad también, por supuesto. Sin Bueno, embargo, en las finales del siglo XX, eso como que no necesariamente estaba muy claro. No era tan evidente que la gente tuviera el poder de manejar las cosas. Por lo tanto, a raíz de esta situación del cambio de tecnología en que la gente ya está más informada y que ya conoce sus deberes y derechos, se estaba dando este proceso de reempoderamiento. Inclusive, si nos vamos al caso peruano, la gente que se tenía tan distanciada de los temas políticos, ahora, hoy, en el siglo XXI, está mucho más informada, opina a través de las redes sociales, se hace partícipe y también se indigna más con lo que está pasando y, por supuesto, le pide más atención a sus gobernantes. Ahora, en relación con lo anterior, no solamente la gente busca informarse, no solamente la gente busca información en Internet de todo tipo, sino que también busca comunicarse más. Y estamos hablando de dos procesos distintos. El proceso de información, en el que generalmente buscaba información en los medios tradicionales, en un canal de televisión, en una radio, en los periódicos, pero ahora no solamente está en los medios tradicionales, hay cualquier tipo de información en redes sociales, en las páginas de internet, en portales, en foros, pero también comienza a aparecer un fenómeno que es llamado los fake news o las noticias falsas, en que cualquier persona puede generar información, pero sin ese rigor que los periodistas lo han venido trabajando desde siempre. Es decir, mañana se inventan que viene un asteroide que va a chocar a la Tierra y porque los mayas lo dijeron hace no sé cuántos siglos y comienza a hacerse viral o todo el mundo comienza a transmitir esa información y por supuesto ahí se genera una noticia falsa. En ese contexto, entonces la gente también busca interrelacionarse más. La tecnología ha traído muchas bondades, pero también ha traído algunos problemas. Ha traído algunos problemas porque nos distanciamos de manera presencial con las personas. Ahora todo es a través de un WhatsApp, a través de un mensaje de texto o a través de las redes sociales. Cuando antes de repente nos sentábamos a conversar en un restaurante, nos reuníamos y teníamos ese contacto cercano. Pero ahora estamos viendo que necesitamos más. Esta pandemia, esta crisis, por ejemplo, ha venido a sacar a flote esa necesidad de que no podemos estar aislados, que no podemos estar viviendo en un mundo aparte, en una burbuja, sino que tenemos que relacionarnos también con las demás personas. Y un último elemento es que la sociedad ya no es crédula por naturaleza. Es decir, ya no cree todo lo que ve, ya no cree todo lo que le dice. Por ese fenómeno que también mencioné hace un momento, de las fake news, las noticias falsas. Entonces, no todo lo que encuentras en redes y no todo lo que se dice es cierto. Hay que verificarlo, hay que contrastarlo. Ya no solamente creo en la persona que me pasó una información porque es mi amigo, porque es un familiar, sino que entonces ya comienzo a poner distancia en todo lo que circula. Y no solamente con la información, también con los medios y también con personas que ejercen labores de periodismo. Este es el panorama en el cual nos encontramos hasta finales de 2019. Y en esta situación es que irrumpe entonces la crisis cuando se conoce en diciembre de 2019 que existía un nuevo virus y que comienza a expandirse por el mundo y se genera la pandemia. ¿Cómo estamos hoy? ¿Cómo llegamos hoy
a primeros días de julio de 2020, después de ese panorama que les estamos diciendo. El panorama cambió radicalmente. De ese panorama que les acabo de decir, ahora estamos en una crisis sin precedentes. Muchos investigadores, analistas, historiadores inclusive, están poniendo que esta crisis supera a todas las crisis anteriores, a la del crack de los 30 del siglo XX, a la de las guerras mundiales, a la más cercana crisis financiera de 2008 a nivel mundial. Es una crisis sin dimensiones y más aún, es una crisis que está durando muchísimo tiempo. No sabemos qué va a suceder, no sabemos todavía si se va a encontrar la vacuna, a pesar de que hay muchos laboratorios y muchos países que están trabajando en ella. No sabemos cuándo se va a recuperar la economía, no sabemos cuándo vamos a ser como antes. Y por supuesto, esto ha tenido impactos por todos lados. El panorama económico es incierto. En el caso peruano, por ejemplo, hemos tenido la cifra de abril de una caída de más del 40% en la producción interna bruta. Próximamente, seguramente en los próximos días u horas se conocerán las cifras de mayo y todo hace prever que las cifras también van a ser bastante malas. No sabemos si esta reactivación que está intentando el gobierno va a funcionar o no. Y esto que vivimos a nivel nacional lo viven todos los países en el mundo. Ahora, ante ese panorama de crisis, ante ese panorama de incertidumbre económica, entonces las sociedades están viendo obligadas a transformarse, a adaptarse, pero sobre todo a innovar. Cuando hablamos de transformarse y adaptarse, estamos hablando también de un cambio de hábitos profundos. Ya las cosas no van a ser como antes. Ya estamos hablando de una cantidad de situaciones que no se van a repetir y no sabemos hasta cuándo podremos tener ese tipo de actividades de la misma forma. En los trabajos, las actividades económicas también tienen que adaptarse a esta realidad. Todo lo que estamos viendo en el tema del distanciamiento social, en el tema de las medidas de seguridad para la salud, en fin, todo ese tipo de cosas que si bien es cierto está afectando en primer lugar a las empresas, a las organizaciones, obliga a la gente también pasar por ese mismo proceso. Si nosotros creemos sin hacer ningún cambio, estábamos completamente equivocados. El hecho que hayamos estado más de 100 días en cuarentena es una muestra de que ahora pues tenemos que cambiar nuestro nivel de prioridades. Y por último, entonces, esta nueva normalidad, lo que se viene con esta salida, que no sabemos por cuánto tiempo será, porque también se dice el gran peligro de esa llamada segunda ola de contagios. En China, por ejemplo, se ha dicho en algunos días que en Pekín ha habido un nuevo brote. Inmediatamente ellos mandaron a cerrar la ciudad y paralizar las actividades. En otros países europeos también se está previendo y se está teniendo mucho cuidado en esa segunda ola, a pesar de que ya habían superado aparentemente o estaban superando la primera ola. Y en el caso peruano, que recién aparentemente estamos como que llegando a la famosa meseta, no hemos terminado de llegar a la famosa meseta y ya se está previendo que pudiera haber una segunda ola como consecuencia de este rompimiento de la cuarentena y de esta salida masiva de la gente. Por lo tanto, esa nueva normalidad va a traer también elementos viejos, o sea, no va a ser más nueva normalidad, va a ser como que la vieja normalidad. Lo estamos viendo en el caso del transporte público, en el que a pesar que se dice que tiene que haber distanciamiento, que no puede haber tanta gente, los buses están llenos de gente, hay colas en los paraderos. Entonces, hay cosas que se mantienen lamentablemente en el caso de nuestra sociedad, pero habrá otras que tendrán que inventarse. Habrá que inventarse nuevas formas de vivir y convivir, porque lo más importante es que nosotros vivamos, que sobrevivamos. Ese es el panorama hasta el día de hoy. Eso es lo que hasta ahora sabemos, y digo que hasta ahora sabemos porque esta realidad es cambiante. Seguimos en la crisis, no es que haya terminado. Pudiéramos decir que estamos saliendo cuando se tenga una vacuna, cuando se compruebe que esa vacuna es efectiva y cuando la gente pues masivamente se vacune, para que ahí sí recién
podamos transitar con cierta tranquilidad ante ese nuevo mundo. Pero eso no ha pasado. Por eso digo que todavía seguimos viviendo esta crisis. ¿Y qué pasa con el periodismo en el Perú en medio de esta crisis, de este panorama que no es nada alentador? Estamos viendo que las empresas a nivel periodístico, a nivel de medios de comunicación tradicionales, se han visto muy afectados por la economía, pero no solamente por el tema de la pandemia, sino también se han estado viendo afectados desde antes. Hay empresas periodísticas que todo el mundo sabe que ha tenido que despedir a trabajadores, periodistas, muy buenos periodistas que se han quedado en el aire literalmente, que por supuesto tampoco pueden prever cómo reubicarse en otras empresas porque todas están viviendo esa situación. También estamos viendo una situación en la que ante cómo se ha venido ejerciendo el periodismo en los últimos años y durante la pandemia, durante lo que va de la pandemia, los periodistas también han ganado tanto defensores pero como detractores. Hay quienes han destacado el papel del periodismo, sobre todo el papel del periodismo de investigación, que ustedes se recuerdan, hasta antes de la cuarentena, todos los ojos estaban puestos, sobre todo en las actividades del periodismo de investigación, por los casos de corrupción, el caso de Odebrecht, de la Bajato, pero eso como que se paralizó por el tema de la cuarentena. Entonces ahora todo el mundo puso la mirada en el tema de salud y ahí también entonces destacaron, algunos más que otros, por actividades alineadas a lo que es un correcto periodismo y otros quizás alejados de lo que debería ser el trato comunicacional de esta cuarentena. Eso también ha acentuado, y digo ha acentuado porque no es nuevo, el caso de que muchos periodistas vienen siendo menospreciados y subvalorados. La labor periodística no es uniformemente vista en toda la sociedad. Hay algunos sectores académicos, profesionales, que destacan y valoran adecuadamente la labor periodística, pero también hay algunos otros sectores que no lo ven de la misma forma. Y eso también se refleja no solamente a nivel económico, con el tema de los salarios de un periodista, sino también a nivel social y a nivel profesional. Las organizaciones en general, ya sean públicas o privadas, no ven de la misma forma al periodista. El sector público, con sus oficinas de prensa, oficinas de imagen o como les pongan el nombre, todavía sí reclutan a muchos periodistas para hacer labor de prensa y labor informativa de conexión de comunicación tradicionales. Pero el sector privado no. El sector privado ya desde hace algún tiempo viene buscando un perfil distinto. No solamente busca a un periodista, busca a un comunicador que tenga otro tipo de cualidades, porque no tengo la misma idea de la comunicación como la tiene el sector público. Y esta diferencia de visiones de lo que es el periodismo, como les decía, tiene un impacto tanto económico como social y profesional, por supuesto. Ahora, esto hace o influye para que haya una urgente necesidad de perfeccionamiento profesional del periodista. El periodista como nos lo imaginamos en el siglo pasado, en el siglo XX, hoy es insuficiente ese perfil. No podemos quedarnos con el periodista que va al que sale, que busca la noticia, que le escribe, que la redacta, o que graba un video, o que después la transmite a través de la radio, sino que estamos hablando de un comunicador que tiene que ser mucho más profesional, un comunicador que tiene que ir más allá de la noticia. Porque recordemos que hace un momento decía, ahora cualquier persona tiene un celular en la mano, se informa, pero además que se informa, también genera información. Si yo estoy en un paradero y estoy en ese momento grabando por casualidad cualquier cosa y pasa un accidente, con mi celular entonces estoy grabando el accidente y en ese momento yo lo subo a redes sociales y se viraliza. Ya no pasa necesariamente por un medio de comunicación. De hecho, el medio de comunicación es el que busca en redes sociales lo que está sucediendo para transmitirlo dentro de sus noticias habituales. Entonces, eso obliga al periodista tradicional, entre comillas, a que comience a tener un perfil mucho más profesional,
mucho más digital, mucho más acorde con las necesidades de la población y además teniendo en cuenta que así no sea cierto, prácticamente que cualquier persona comienza a competir con ella. No porque tenga un perfil profesional, ojo, sino por la actividad que está haciendo. Y de hecho también en el caso peruano, sabemos que es una polémica de hace muchos años, que hay algunos profesionales que ejercen el periodismo sin tener el título. Y esto es una cuestión de vieja data, como les decía. Entonces, es el panorama del periodismo en el Perú en este contexto de crisis, también sobre los antecedentes que venía diciendo. Vayamos ahora hacia el dónde vamos. ¿Qué va a pasar ahora? Entonces, ¿qué nos está diciendo toda esta coyuntura y qué nos está diciendo el momento en el que nos encontramos? ¿Qué puede pasar a futuro ahora con toda esta situación que no es nada alentadora? En primer lugar, va a haber una lenta recuperación. Eso tenemos que aceptarlo, tenemos que ser muy claros con eso. No podemos imaginar que vamos a volver a los índices de crecimiento económico y de desarrollo que hemos tenido en años anteriores. En el caso peruano, nos va a costar salir de ese hueco en el que hemos caído. Estamos hablando, imagínense, en abril de una caída del 40% en relación con abril del 2019. Y esta caída puede seguir profundizándose en los siguientes meses. Cuando comencemos a recuperar, es que vamos a recuperar lo que se ha perdido en primer lugar. Por lo tanto, para tener una senda de crecimiento, nos va a costar algunos años. Y esto hay que tenerlo muy claro. Y nos va a costar a todos. Y como nos va a costar a todos también, como hay una serie de costos que asumir, entonces esta recuperación se va a enfocar a lo esencial. ¿Qué cosa es lo que necesito? Vean que va a cambiar el orden de prioridades y todo el mundo se va a tener que poner prioridades por este suceso de la crisis y el impacto económico. ¿Cuáles entonces van a ser las prioridades? Y las prioridades básicas van a ser tres desde mi punto de vista. En primer lugar, la salud. La salud va a ser una prioridad. ¿Por qué? Porque mientras no encontremos la vacuna y estemos vacunados, entonces por supuesto todo el mundo va a poner la prioridad en cuidarse. No solamente cuidarse uno mismo, sino cuidar a sus familiares, cuidar a quienes viven. Porque si uno se contagia, lleva este contagio a la casa, entonces por supuesto es una situación caótica. Si además lo ponemos con la situación de las infraestructuras de salud que tenemos en el país. Por eso tanto se llamó la atención del cuidarse, más aún que no tenemos ninguna seguridad que podamos tener una atención del aparato de salud pública. En segundo lugar, la economía. Tenemos que ver cómo mantenemos el trabajo o cómo tenemos un nuevo trabajo o cómo vemos la forma de tener algún ingreso, porque tenemos que subsistir porque si no nos morimos, así de simple. Y la tercera prioridad va a ser la comunicación. ¿Y por qué pongo la tercera prioridad comunicación? Porque es a través de la comunicación es que nos vamos a poder adaptar a esa nueva realidad. Vamos a necesitar de saber mucha información de cómo se están moviendo las cosas, de cuáles son las nuevas necesidades de esta sociedad, de cuáles son las nuevas formas de vivir y convivir, de cuáles las nuevas formas de enfrentar nuestra salud. Vean que aquí en las prioridades, o en esas nuevas prioridades, no está el vestir. Eh, yo supongo que como a mí me pasa, no sé si a ustedes les pasa, en todo este tiempo que llevamos de cuarentena, ¿cuántos cambios de ropa hemos tenido? Claro, no digo que hemos estado con la misma ropa los 100 días, pero seguramente nos cambiamos de ropa, la lavamos y nos volvemos a poner un buzo o estamos con una misma camisa. ¿Por qué? Porque no compartimos como compartíamos antes, que salíamos y íbamos a trabajar, e íbamos a una clase o íbamos a otra actividad de relacionamiento con otras personas. Eso ha cambiado. Nos hemos dado cuenta quizás que tenemos una cantidad grandísima de ropa en el closet que no lo hemos usado y que tampoco lo vamos a usar o no sabemos si lo vamos a usar en los próximos meses. Entonces la prioridad del vestido no está ahorita entre ellas. Quizás la educación sí se mantenga como una prioridad, pero va a depender de las anteriores, de que tengamos salud y de que tengamos el ingreso económico suficiente para mantenerla.
Pero la comunicación no. Así no estemos tan bien en salud, así no estemos tan bien en la parte económica, la comunicación va a ser necesaria precisamente para subsistir y para enfrentar esta realidad que nos viene encima. Y dentro de ese orden de la necesidad de la comunicación, entonces hay una necesidad de un periodismo distinto, de un periodismo especializado, de un periodismo profesional y que me genere valor, porque no quiere decir que deseche las actividades periodísticas. Por el contrario, yo creo que aquí también hay una tremenda oportunidad de hacer periodismo especializado en muchas ramas. El periodismo de salud, por ejemplo, es una beta que hay que explotar profundamente. Y el periodismo de salud no implica, por ejemplo, entrevistar al mismo doctor en todos los canales y en todos los medios. No, es buscar distintos puntos de vista, es comenzar a relacionarse con los científicos, es comenzar a buscar investigaciones que se están haciendo al respecto y contrastar la información y comparar. Es buscar más allá de lo que estamos acostumbrados a brindar a nuestros lectores, a nuestros usuarios de medios de comunicación. Pero también se abre la necesidad de brindarle un periodismo distinto a las organizaciones. Y cuando digo las organizaciones, no solamente me refiero al sector público que mencioné hace unos minutos, sino también al sector privado. Ese sector que no necesariamente está mirando al periodismo como una herramienta de gestión, porque quizás ahí viene el reto, no ha estado a la altura de las necesidades del sector privado. ¿Qué cosa le puedo ofrecer al sector público desde el lado del periodismo, más allá de solamente tener una conexión mediática o ponerlo en los medios de comunicación? ¿Cómo me puedes generar valor desde tu actividad periodística? Ahí vienen entonces los retos que tenemos para los siguientes meses o años, no lo sé, pero lo que necesariamente creo que va a pasar es la necesidad de adaptarse a esta realidad. Si estamos ante una realidad en que las empresas periodísticas, las empresas tradicionales, no están bien económicamente, que están cerrando o que están despidiendo gente, o que inclusive porque no reciben publicidad se ven obligadas a reinventarse, a cambiar la forma de cómo han venido trabajando, eso también obliga entonces a los periodistas no quedarse sentados, cruzados de brazos y esperar que las empresas resurjan o esperar que los contraten. Aquí viene el reto entonces de crear nuevos medios. Y lo estamos viendo en muchas partes del mundo. Es decir, los periodistas también pueden agruparse y crear, inventar un nuevo medio de comunicación, medios independientes. O inclusive hay profesionales independientes que se están destacando porque ellos prácticamente se convierten en el medio de comunicación. Lo hace mucha gente de manera empírica, de manera intuitiva. Es decir, los famosos youtubers que graban unos 5 minutos de un video y lo suben a YouTube y se viralizan. Y porque transmiten una información importante, o porque transmiten algo chistoso, o porque transmiten el guarique donde se come rico en Lima. Vean que hay una cantidad de formas en que muchas personas se están convirtiendo en un medio de comunicación. Y si eso lo hace cualquier persona, ¿por qué no lo puede hacer un periodista? ¿Qué le puede brindar ese periodista o cómo puede ser ese periodista para convertirse en él un medio de comunicación? Y yo creo que ahí está este reto que nos viene. Ahora, eso también implica en que el procesamiento de la información sea mucho más, que se le ponga mucho empeño al tipo de información con la que se trabaja. Información, como les había comentado, está en las redes. Cualquiera consigue información, cualquiera transmite información, pero no cualquiera genera y transmite información oportuna, información veraz, información contrastada, información que tenga el soporte suficiente para ser tomada como válida y que pueda ser insumo para hacer otras cosas, para hacer actividades o para tomar decisiones. Eso yo creo que es lo más importante y el valor diferencial que tiene un periodista, el que pueda brindar información oportuna, veraz, contrastada, soportada. Y por eso también va en línea con el punto anterior.
que pueda convertirse en un medio independiente, él mismo pueda convertirse en un medio. Eso también implica ir hacia otro reto, el migrar hacia una comunicación multitasking. ¿Qué cosa es eso? Ese término multitasking no es nuevo. Y cuando se habla de un profesional multitasking, se está hablando de un profesional que no solamente haga una sola cosa. En la década de los 80 del siglo pasado, había esa corriente de que los profesionales se especializaran muchísimo en lo que hacen. Si yo sé hacer una cosa, tengo estudios sobre esa cosa y he estudiado muchísimo esa cosa y sigo haciendo esa cosa, pero solamente hago esa cosa y me vuelvo experto en esa cosa. Pero en los 90 del siglo pasado eso cambió. Ya comenzó a verse a un profesional que no solamente haga eso, sino que también tenga la capacidad de hacer alguna otra actividad. Ya en el siglo XXI, con la irrupción de la tecnología de información y todo este tema de Internet, la masividad, ya no me basta un profesional que haga una sola cosa, sino que haga muchas cosas, que tenga la capacidad de hacer muchas cosas. Por supuesto que estoy hablando desde el punto de vista profesional. No estoy hablando de un periodista que escriba y también sirva el café, sino de un periodista que sepa redactar, que pueda investigar, que pueda profundizar, que tenga la capacidad de manejar redes sociales, que tenga la capacidad quizás de hacer una programación básica, que tenga la capacidad de hacer algo audiovisual pequeño, en dimensiones cortas, como lo hace cualquier persona con su propio celular, con un micrófono, en fin, desde ese lado es que hablamos de una comunicación multitasking. Pero para que eso suceda, entonces tiene que capacitarse y tiene que profesionalizarse. Tiene que tener estudios para tener esas nuevas herramientas que le permitan ser un comunicador más completo. Y por último, yo creo que ahí también viene el gran reto, es cómo con mi actividad periodística puedo generar valor. Y esa generación de valor no es solamente nominal, no es solamente que yo la diga, no es solamente que yo te la exponga y te la venda, sino que yo pueda tangibilizarla, que la pueda medir, que yo pueda verdaderamente demostrar que estoy generando valor. Es decir, con mi labor periodística, por ejemplo, si nos fuéramos al sector privado, con mi labor periodística yo puedo aumentarte las ventas. O con mi labor periodística yo puedo hacer que la gente se entere de tu reputación. Con mi labor periodística yo puedo hacer entonces que puedas llegar de una manera más efectiva a tus públicos objetivos. Pero además, ¿cómo puedo hacer sostenible esto en el tiempo? No solamente decir, medir mi labor periodística porque salga hoy en el periódico o porque salga hoy en televisión, sino que yo pueda hacerlo sostenible en el tiempo y que tú puedas generar una imagen y que posteriormente con los hechos, con las actividades que logres hacer, puedas generar una buena reputación. Eso que se conoce como un comunicador corporativo, que también las empresas lo necesitan. Y si no los tienen, no solamente es porque no los quieran, sino también porque no hay por el lado de la oferta. Entonces yo creo que también ahí hay una tremenda oportunidad de ser más periodistas, más comunicadores y no quedarse solamente con la labor exclusivamente del periodista. Ahora, con estas ideas, con estas que estoy compartiendo, es que aquí me gustaría llegar a conclusiones. Y siempre que doy un taller, que doy una actividad o que comparto un webinar de este tipo, sobre todo ahora con estos tiempos de la tecnología, a mí siempre me gusta poner que los participantes sean los que den las conclusiones, que los mismos participantes nos digan qué cosas se llevan de esto, qué idea les ha surgido, que no se tome como una verdad absoluta lo que les estoy diciendo, sino que sea como un llamado a la reflexión, un llamado al cambio, un llamado a la reinvención, que está tan de moda el término, pero que ustedes mismos lo puedan transmitir. Entonces aquí me gustaría quizás que ustedes pongan las conclusiones. Y ya hay algunas personas que están levantando la manito, entonces vamos a ver si les podemos dar la palabra. Si me apoya Ana, que está de mi confitriona, para que les pueda dar la palabra.
Ahí no está levantando Valerie. Ahí también está el audio que se le ha dado a Walter. Hola profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Colegas, compañeros, amigos. No sé si, bueno, este, algo que usted preguntaba, ¿no? Una conclusión, de parte de de quienes estamos aquí en la clase. Bueno, modestamente yo pienso que esta realidad que estamos viviendo, el tema de la pandemia, nos ha hecho virar hacia y darle importancia a las redes sociales o en algunos casos también en las páginas web que no necesariamente han estado siendo bien aprovechadas, porque todos hemos estado acostumbrados a la radio, a la televisión, a los enlaces en vivo y todo eso, ¿no? Y creo que ahora sí ha llegado el momento de darle importancia y ponerle todo el punche necesario a las páginas web que a pesar del avance vertiginoso de la ciencia, nosotros los comunicadores no lo hemos estado tomando importancia, reitero, por nuestra zona de confort de estar solamente en la radio o en la televisión, ¿no? Básicamente eso era mi participación, profesor. Muchas gracias. gracias, Walter. Sí, hay otra persona aquí también que quiere aportar. Buenas tardes, ¿me Sí, hola. escuchan? Sí, sí, te escuchamos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Disculpe más bien el retraso con la que pude ingresar. Yo soy el licenciado Pedro Sánchez, trabajo en la UJEL de Santiago de Chuco y es importante este tipo de conferencias o de charlas para conocer el punto de vista de las diferentes personas. Y justo he entrado en la parte donde ya casi está culminando, pero ha tocado unos puntos muy esenciales, ¿no? Esta pandemia nos ha hecho ver también y a reflexionar mucho con respecto a la informalidad de las cosas. Yo creo que durante mucho tiempo el país ha tenido muchos errores en cuanto a normalidades y a legalidades. Por ejemplo, en las comunicaciones, ¿no? Desde la época de Fujimori, cuando se promulgó esa famosa ley de Torres y Torres Lara, que todos podían ejercer el periodismo, yo creo que desde ahí las comunicaciones han sido muy informal. Eh, yo he estado radicando en Venezuela 15 años, tuve la oportunidad de ejercer la profesión allá, pero para ejercer la profesión como tal, como periodista, yo tenía que estar colegiado. Si no estaba colegiado, no podía yo ejercer la profesión en ningún medio de comunicación. Y había lo que se llama usurpación de funciones. Cuando regreso de mi estadía en Venezuela y regreso aquí a mi país, donde estudié aquí y todo, me doy con la sorpresa de que de mi promoción, de los 40 que egresamos, solamente ejercen 3. Y, y me da tristeza porque yo pienso de que las comunicaciones es una carrera muy bonita, es una profesión muy hermosa, ¿no? Y yo ya tengo 20, casi voy a cumplir 25 años ejerciéndola, pero en nuestro país, lamentablemente, usted mismo lo ha dicho, hay muchas personas que lo ejercen de manera empírica, hay otras personas que nunca han estudiado, hay otras personas que creen que más que una profesión es un oficio y que cualquiera lo puede hacer. Entonces, primero tenemos que pensar en cómo formalizar la comunicación para que entendamos de cuál es el propósito que queremos nosotros como comunicadores. Lamentándolo mucho, yo trabajo en una institución donde los jefes o los dueños o las autoridades desconocen lo que es ser un periodista o lo desconocen lo que es ser un comunicador. Entonces, por ende, al desconocer cuál es tu función
o cuál es tu rol protagónico dentro de una institución, ellos generalmente la balanza se inclina sobre lo administrativo. E incluso me he dado cuenta de que aquí, por ejemplo, la mayoría de instituciones como las UGELES no tienen periodistas colegiados, tienen personas que los ponen ahí porque no hay quien cumpla la función. Entonces, ahí estamos mal. Segundo, que muchas veces no hay una capacitación para los profesionales de periodismo. Y tercero, que muchas veces el salario que devengas no es el acorde, porque aquí no hay un tabulador salarial para todos los comunicadores a nivel de todo el Perú. Por ejemplo, si tú tienes 5 años de experiencia trabajando en un medio público o una institución pública, ¿cuánto deberías ganar? No se tiene eso, ¿no? Entonces a todo lo meten en una bolsa y eso es lo que pasa. Yo no quiero más ampliar más en lo que yo estoy diciéndole, pero yo creo que una de las conclusiones que nosotros como periodistas tenemos que hacer frente es que tenemos que formalizarnos. Yo soy de la idea partidario de que en algún momento tenemos que sacar una ley de ética profesional. No es por mí, no es por las personas que hemos tenido la oportunidad de egresar o salir del país y ejercer la profesión, sino por todos los jóvenes que están egresando de nuestras universidades, que lamentándolo mucho, no encuentran trabajo precisamente porque ya personas que no tienen nada que ver con el periodismo o con la comunicación, ya lo están ocupando. Entonces, eso sí da, lamentándolo mucho. Bueno, no quiero explayarme, discúlpeme. Listo, muchas gracias. Yo quisiera quizás hacer un aporte a lo que está haciendo aquí el compañero. Y esta es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Aquí estamos compartiendo, como le dije, la idea no es que tenga la verdad absoluta, sino compartir puntos de vista. Y yo creo que es importante que estemos claros que en este mundo competitivo, y eso le pasa a todas las profesiones, quien va a tener un mayor salario lo va a tener precisamente por las capacidades que tenga y no necesariamente porque se establezca un sueldo mínimo, un salario básico o un salario específico para un tipo de profesión. Es más, en esta crisis nos hemos visto una serie de injusticias inclusive. Médicos, por ejemplo, los serumistas que ganan casi una propina cuando en este momento están salvando vidas. ¿Y por qué? Porque precisamente hay una norma que establece cómo se le tiene que pagar a un serumista, que es un practicante médico, pero es un médico en realidad. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que también nos obliga a mirar la capacidad profesional de cada uno. Y esto yo creo que a nivel general en todas las profesiones pasa. Si tú quieres ganar un sueldo mejor, tienes que ser competitivo y diferenciarte de los demás. Y ya cada uno tiene que ver entonces de qué manera se diferencia para obtener ese ingreso económico mayor que el mercado, ¿no? Yo creo que es una cuestión básica, ¿no? En mi opinión. Del Colegio de Periodistas de Cajamarca, querían comentar algo. Tiene el micrófono abierto, por favor. Sí, muy amables. Un saludo muy especial a nuestra decana, que la conozco solamente de carácter virtual, a los miembros de la directiva del Consejo Nacional. Un saludo a nombre del Colegio de Periodistas de Cajamarca. Yo quisiera agradecer esa amplia oportunidad que usted nos está dando, esas reflexiones muy importantes, en algunos casos con matices de carácter filosófico, de lo que significa pues esta pandemia que nos ha cogido en una situación muy precaria en cuanto, por ejemplo, a nuestros sistemas de salud, a nuestra convivencia social. Yo pienso que desde un punto de vista personal, lógicamente, que no vamos a volver a una nueva normalidad, vamos a volver o vamos a enmarcarnos en nuevas normalidades. Nuestro país es un país multifacético, un país con varias nacionalidades, varias cosas, y donde la informalidad, desde mi punto de vista, la cultura de la informalidad se está imponiendo. Informalidad en términos económicos, porque se dice que el 70% de la economía nacional está en el sector informal, informalidad en nuestras conductas sociales, informalidad en nuestras acciones propias de las instituciones,
en la pobreza, en la decadencia, en la precariedad de las organizaciones sociales, y esto realmente tiene mucho que ver pues, con lo que significa pues, haber descubierto, habernos puesto al desnudo esta cuestión tan importante en esta pandemia. Y en el caso del periodismo también, bien es cierto, se ha convertido ya en una profesión, pero este libertinaje que hay, que se la libre expresión, la libre opinión, y no hay restricción para pero que sin embargo es una realidad que seguramente la palpamos en otros ámbitos. Mucha gente que no es profesional, que no ha tenido formación profesional ni siquiera en el campo de las comunicaciones o una carrera universitaria, y son los que se han apoderado de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil de tener acceso fundamentalmente a la publicidad estatal. Y como las autoridades regionales, las autoridades locales y funcionarios públicos, muchísimos tienen rabo de paja, entonces tienen que estar acorde a las presiones que hay por parte de estos pseudo periodistas, de estos mercaderes del periodismo, que se han apoderado pues, de los medios de comunicación o para los cuales es una situación fácil de poder presionar, ¿no? Inclusive también al Poder Judicial, al Ministerio Público, a la misma Contraloría, y en fin, a toda institucionalidad que pueda haber y que saben la gente que tiene que estar bien con ellos o lógicamente van a tener serios problemas, ¿no? Entonces, nosotros como seres humanos en este momento nos estamos dando cuenta de que tenemos una conducta muy informal, de que tenemos que buscar acciones propias que nos puedan permitir ir hacia lo que signifique una nueva convivencia social en términos generales. Pero esta nueva convivencia social choca con los esquemas en los cuales estamos en este momento dándonos cuenta de las conductas sociales e individuales, ¿no? Eso de los protocolos, por ejemplo, para mí es un saludo a la bandera, ¿no? Todo el mundo hace un mes ya salió a las calles, los restaurantes están funcionando, las bodegas están funcionando, los negocios están funcionando, la cuestión esta del uso de la mascarilla, el distanciamiento social, el lavado de las manos, es una situación sumamente teórica. Entonces, yo pienso que acá queda simplemente tratar a través de la educación, ojalá que en algún momento tengamos una verdadera reforma educativa en nuestro país que nos permita, pues, desde el hogar, un hogar que también esté en descomposición, una disfuncionalidad tremenda, poder reorientar la razón de ser de los seres humanos para vivir en lo que es una convivencia y buscar el bienestar social de todos y cada uno de los que vivimos en nuestro país, también con el respeto que debe haber hacia nuestros recursos naturales y el medio ambiente, ¿no? Muchísimas gracias por su exposición, que la considero muy importante, y también al colegio, que ojalá se pueda replicar este tipo de eventos, ahora que lo podemos hacer, que nos ha dado también las tecnologías, la facilidad de comunicación a distancia, podamos estar incluyendo a muchos más colegas, ¿no? Muy amables, muchas buenas noches. Listo, muchas gracias. Quisiera darle la palabra, si me permiten, a Clara Díaz, que hace rato que está ahí desde Pucallpa, que quiere dar su opinión. Yo creo que esto, como decía el compañero, buenísimo que esté gente de todas partes del Perú. Clara, por favor, si nos comparte su Sí, opinión. muchas gracias por la oportunidad que me da. De verdad quiero felicitar por esto, tanto al Colegio de Periodistas y también a todos los colegas que están participando, porque es una oportunidad de poder unir esfuerzos en bienestar del Perú y de nuestra profesión. Me gustó cuando dijiste que las prioridades que debemos tener acá son la salud y la comunicación y la economía, pero pienso que la salud y la comunicación son los pilares que nosotros debemos fortalecer como periodistas. También, como periodistas, también tenemos que cuidar un poco la reputación que tenemos para tener el respeto y también nuestros conceptos sean considerados dentro de una comunidad. En otro sentido, también nosotros como periodistas podemos dar ideas a los funcionarios o inclusive al presidente de la República. Por ejemplo, lamento mucho que esta semana se ha pasado en la televisión gente que está saliendo a las calles en Lima terriblemente sofisticados como locos a comprar con una desesperación que al parecer no hemos entendido la tremenda inmensidad de daño que tiene para el hombre este virus.
Ni siquiera nos hemos cuidado de pensar en nuestra vida. Entonces, ¿qué está pasando? La prensa nos hemos dormido para no llevar un mensaje adecuado para esta pandemia cuando ya llegó al Perú, o hemos hecho un mensaje distorsionado, o hemos estado durmiendo, ¿qué es lo que nos ha pasado? Porque la verdad es que las redes sociales a veces nos están dominando, y eso es lo que por lo menos todos están expresando, que debemos crear nuevas formas de llegar a nuestro público para que ellos también puedan hacer un todo y podamos hacer un cambio, porque para volver a nuestra realidad vamos a tener que pasar por cosas, no sabemos, porque en realidad todo es efímero, no sabemos a dónde vamos, porque en realidad lo que quisiéramos es llegar a un punto donde podamos todos compartir como antes, pero en este momento las dificultades que nos ha presentado este virus y las necesidades que tenemos como profesionales, tanto como para rescatarnos como profesionales, para llevar la economía sólida al hogar, y tanto como para responder a las expectativas que nos presenta este reto, de verdad tenemos la necesidad de crear nuevos caminos de comunicación, de repente hacer entender que necesitamos hacer una nueva capital y descongestionar un poco a las ciudades grandes para que tantísimo espacio tiene el Perú, que está inclusive abandonando las fronteras, porque todo el mundo quiere ir a Lima, porque solamente en Lima están concentradas todas las cosas que se desarrollan para el ser humano, que debería ser también inyectado en las provincias. De repente la prensa nos dormimos, los comunicadores nos estamos quedando y nos conformamos con lo que nos entregan las notas de prensa, pero no somos capaces de dar ideas para que los demás también puedan tal vez copiarnos, tal vez seguirnos en nuestro objetivo. Eso es lo que quería decir, y yo saludo la iniciativa de la decana. Espero que para el próximo curso sea también para Pucallpa. Muchas gracias. Muchas gracias, Clara. Sí, yo quería complementar un poquito lo que decía Clara, y ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo. Yo creo que lo que ha dicho Clara es importantísimo, ¿no? El tema del reto para los periodistas de profesionalizarse. De hecho, en el chat hay gente que está escribiendo también y está poniendo eso, ¿no? Cómo reinventarse, cómo profesionalizarse más. Por ejemplo, el tema aquí, estoy leyendo un comentario de Edgar Palma, virarse el periodismo científico. Juliana Gurto, el periodista debe ser versátil, manejar tecnologías, adaptar su trabajo a las circunstancias, solidarios, humanizar la profesión. Miriam Rodríguez, nuestra labor es trabajar en beneficio de la sociedad, priorizando las necesidades de la población. O sea, yo creo que hay un enorme reto, pero también una enorme oportunidad de hacer cosas. Y yo creo que está en cada uno de los profesionales del periodismo migrar hacia esa mirada mucho más amplia. Todo el mundo lo va a hacer. Todo el mundo en este momento va a hacer eso, tiene que tener una mirada más amplia para sobrevivir a esta situación, para mantenerse y para mantener los suyos. Por lo tanto, yo creo que los periodistas, y en general, insisto, cualquier profesional, tiene que mirar hacia esa mirada mucho más amplia para poder precisamente valorarse en esta llamada nueva normalidad. Yo les quiero agradecer mucho su presencia. También quiero agradecer la invitación del Colegio de Periodistas del Perú. Yo encantado siempre de colaborar con el colegio. Nuestra relación es de muchos años, inclusive conozco a muchos ex decanos, decanas y actuales también decanos, y por supuesto me encanta, además que soy formador de comunicadores también en varias universidades. Por lo tanto, si bien es cierto que yo no soy periodista de profesión, mi corazoncito es de comunicador. Así que estoy encantadísimo de haber compartido con ustedes, y ojalá que les haya servido estas reflexiones y que nos volvamos a poder encontrar en cualquier otra oportunidad. Así que les agradezco una vez más su presencia y les cedo la palabra a María del Pilar Sánchez. Sí, Miguel, le agradecemos a usted por haber participado con nosotros y haberse comprometido desde un inicio en la disertación de esta ponencia importantísima,
porque de alguna forma también ayuda a contribuir en abrirnos miradas distintas para poder de alguna forma asumir estos retos, estos nuevos retos del periodismo a nivel nacional, donde, como lo decías, queda la conclusión de que tenemos que reinventarnos, tenemos que crear y además tenemos que ser mucho más multifacéticos, y para eso necesitamos seguir fortaleciendo capacidades. Nuestro agradecimiento desde el Colegio de Periodistas del Perú por tu participación, porque siempre estás presente con nosotros, lo has mencionado, y además también saludar y agradecer a los más de 70 participantes que han estado hoy con nosotros en este webinar, que ha servido para fortalecer capacidades también en estos nuevos retos del periodismo. En verdad, nuestro agradecimiento, Miguel, y esperamos contar nuevamente con tu presencia, con tu participación, con otros temas más adelante. El agradecimiento desde el Colegio de Periodistas del Perú, y el saludo a los decanos que a nivel nacional han venido participando con nosotros, al igual que los dirigentes nacionales y comunicadores, periodistas y público interesado en general, que nos ha acompañado a lo largo de esta hora de exposición, con las disculpas del caso también, porque han habido algunos cortes, sobre todo con mi participación. Ha habido una cobertura en la zona donde yo me encuentro, donde se ha ido cortando, y eso no me ha permitido hacer la presentación como debía de ser a nuestro docente, ponente, Miguel Antezana Corrier, que además tiene una formación como doctorado en Sociedad de la Información y el Conocimiento por la Universidad Oberta de Cataluña. Además es máster en Administración de Empresas de la Universidad Politécnica de Madrid, y además es docente o catedrático del posgrado en ESAN, de la Escuela de Negocios en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente en otras universidades nacionales e internacionales, y asesor y consultor también de comunicación estratégica en organizaciones públicas y privadas, además de que es socio principal de Antezana Comunicación Corporativa. Nuestro agradecimiento, Miguel, y será hasta otra oportunidad, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Por mi parte, agradezco a todos los decanos y decanas que están presentes. Algunos yo los veo acá, Mauro Vegas, el decano de Piura, que está por tener una nueva colegiatura, está colegiando a mucha gente Piura, ya tiene más de 500, y estoy viendo también a Samuel Vilca. Hola, Samuel, ¿cómo estás? Armando. Bueno, está Juan Carlos Calderón de Tacna, bueno, y en Cajamarca están muchísimos. Como dijo ya Pilar, hemos tenido 70 participantes, y justamente esto se hace para que participe todo el Perú. Esto no es del Colegio de Periodistas de la Directiva Nacional, es de todos, porque todos somos una fuerza que va a unir al país. Muchas gracias y hasta pronto.